Bueno, saludos queridos patitos, tenemos a Rubén Villamor, Eurasia1945.com, aquí en el canal, que es un prolífico autor que ya conocemos aquí en el canal y por lo tanto agradecido siempre de estar por aquí. Y evidentemente es autor de este libro y participa también en este de aquí. Pero también tiene otros libros como ese del Cáucaso que está por ahí. Bueno, ante todo, buenas noches, Juan, y gracias por invitarme una vez más a tu canal. Aquí muestro el ejemplar. Salido en octubre del año pasado, de 2023. Una aproximación a este frente donde la gente que mira la Primera Guerra Mundial, que ya es complicado, porque en la Segunda opaca es más vistosa, pero hay un elemento que no me resisto a comentar, y es el hecho de que, como hablamos en su momento del límite entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial en el ámbito temporal, sobre todo hablando de la Segunda, que tomamos como referente el comienzo en el ámbito europeo, pero cerramos en el ámbito japonés, el 1 de septiembre del 45. En el ámbito de la Primera Guerra Mundial tenemos que el eje de comienzo y final es el frente occidental. Sí, ciertamente en otros frentes pasan cosas que influyen, que suceden elementos respecto a cuando termina, que dónde está cada ejército, pero el inicio es en agosto del 14 y el final es en el armisticio, que es en el ámbito occidental, lo cual evidentemente amerita que sepamos las idiosincrasias de, más allá del frente occidental, todos estos otros frentes que también tienen su importancia, y por eso es agradecido que autores como tú lo traten. Pues sí, aparte, mira, muy interesante lo que has dicho, que bueno, has señalado el 11 de noviembre del 18, que es cuando se acaba la guerra, pero eso lo podemos considerar exclusivamente casi en Occidente. Porque bueno, en Oriente, durante todo el conflicto, en la parte oriental, los alemanes han estado fomentando esos nacionalismos internos en el Imperio Ruso que detonan. ¿Y qué pasa? Que esas guerras entre Rusia y esos nacionalismos se prolongan mucho más allá del 18. Yo en el otro libro, en el colapso del Imperio Ruso, pongo una fecha orientativa, que es 23-24, por ahí, pero hay algunos lugares que es que directamente enlaza con la Segunda Guerra Mundial, o sea, es muy curioso. Hay, por ejemplo, zonas del Cáucaso, en Chechenia, algunas guerrillas que surgen desde el año 17 con esa descomposición del Imperio Ruso, y algunos de esos guerrilleros no son capturados hasta el año 44, ya en tiempos de Stalin. O sea, es una cosa muy curiosa en el caso del Cáucaso. O sea, esto de las fechas es un poco complicado. A veces, dónde termina una cosa y dónde empieza otra, a veces es complicado eso de ajustarlo. Sí, es complejo, sobre todo porque la historia a veces es como cajitas, en donde vamos distribuyendo lo que creemos como si fuera excluyente, y evidentemente, bueno, como diría Joseph Goebbels, él dijo, yo no invento ningún odio, simplemente exacerbo los que ya están. El pandemonio del paneslavismo ruso se metió en muchos fregados a la hora de intentar rusificar, integrar a pueblos que no eran ni eslavos ni rusos, y eso evidentemente cuando surge la oportunidad pues abre la veta para que tengan otra opción, y ahí tenemos en el ámbito del Cáucaso la situación de los georgianos, de los armenios, de los azeríes, y yendo más arriba pues todavía ahí teníamos en el ámbito temporal a los cosacos del Kuban, que también bueno, pues tenía sus dificultades, y todas las pequeñas repúblicas que todavía existen en la zona al sur de lo que fue en su día Stalingrado, hacia lo que es esta zona de los montes,
que siguen existiendo ahora y por lo tanto entonces también existían y con esos pueblos diversos. En este libro me resisto a enseñarlo una vez más, que tiene 3 partes, una parte de Europa Oriental, otra del Cáucaso y otra de Asia Central. En la parte del Cáucaso distingues 4 elementos, 3 ya los he citado y otro es toda esta parte de arriba, que es en el ámbito de la actual Rusia. Sí, es quizás más complejo. La parte norte del Cáucaso, cuando hablamos geográficamente del Cáucaso, está encasillado entre el Mar Negro y el Mar Caspio, pero bueno, luego si la cordillera metemos una divisoria a través de la cordillera, distinguiríamos el norte, que es lo que llaman la Ciscaucasia, y el sur, que es la Transcaucasia. El norte enlaza, pues sería con el sur de Rusia, o suroeste de Rusia, y la Transcaucasia, pues bueno, enlazaría pues más al oeste con lo que es Turquía, al sur con lo que es Siria, y un poco más al este pues lo que es Persia / Irán. Las diferencias entre unas y otras, pues bueno, el norte quizás es más complejo porque es donde quizá conviven más etnias. Tenemos los chechenos, los inguches, los dagestanos. En algo en común que tienen es que la mayoría son musulmanes de fe sunita. Luego es verdad, tendríamos al sur los azeríes, que son chiitas, pero bueno, no son los únicos, están gente de origen eslavo, los cosacos, los más famosos, los que están más arriba, los del Don. Luego estarían los cosacos del Kubán, en la península del Kubán, colindando con Ucrania. Estarían los cosacos del Terek, en la zona del río Terek, que es una zona más central. También hay cosacos de este tipo hacia el oeste, en Vladikavkaz. Y luego hay una zona más curiosa, que para mí es la más exótica, que estaría, digamos, al noroeste, que es Kalmucia, porque allí los pobladores de esa región es gente asiática de origen mongol. Y de hecho predican la fe del budismo tibetano, que solo hay 3 pueblos que lo prediquen, que son la gente del Tíbet, obviamente, los mongoles en Mongolia, lo que es la actual República de Mongolia, y los calmucos en Kalmucia. Es bastante curioso. O sea, vemos ahí una multiplicidad de pueblos, etnias, lenguas. Se hablan 100 lenguas en el Cáucaso. Esto también es bastante llamativo. Y en algún punto del Cáucaso hay algunos pueblos, ya es algo muy anecdótico, muy minoritario, que todavía siguen el zoroastrismo. También es bastante llamativo. Sí, es llamativo porque en teoría el zoroastrismo estaría un poquito más abajo, en la zona de Ur o por ahí, pero sí, tengo escuchado alguna vez de los calmucos que luego ya en la segunda estuvieron ahí haciendo sus pinitos con las tropas del pintor austríaco. Pero bueno, sí, es interesante porque si vamos a lo temporal, en teoría tenemos ese 11 de noviembre del 18 como aparente final, pero es un armisticio, no es ninguna paz. Luego tenemos los tratados de Saint-Germain, Trianon, Versalles, todo aquello, que fue cada cual una paz con Austria, otra con Alemania, otra con Hungría, otra luego con los otomanos. Tenemos la caída de 3 imperios, porque a veces uno puede pensar 2, sí, el imperio otomano y el imperio zarista, ruso, pero ahí también están los alemanes. Cuando ocurre la entrada y salida, entran los estadounidenses en el 17 y salen los rusos, tenemos la paz de Brest de marzo del 18, pero todavía hay operaciones hasta noviembre, y luego después de noviembre ahí tenemos en el Cáucaso, tenemos alemanes, tenemos otomanos, tenemos rusos y luego los propios del lugar, con una Georgia aparentemente independiente pero que luego se enzarza con una guerra con los vecinos, con lo cual es algo complejísimo. Sí. No, a ver, es que cuando una vez tiene lugar la revolución bolchevique salen muchísimos pueblos, o sea, ya no solo en el Cáucaso, ¿no? Estamos hablando del Cáucaso, pero bueno, podemos citar por ejemplo el caso de Ucrania. Tenemos la república, de hecho hay 2 repúblicas de Ucrania, una primero que sale bajo control alemán y austrohúngaro,
pero una vez cae el Imperio Habsburgo también sale otra república ucraniana en la zona de Galicia, que además se va a enfrentar a los polacos, que también se independizan, los polacos. O sea, tenemos los polacos, los bielorrusos, tenemos los 3 países bálticos, Letonia, Estonia y Lituania, tenemos Finlandia, que era un gran ducado que se separa ya desde el año 17, prácticamente coincidiendo con la Revolución Rusa, tiene además una guerra civil interna, o sea, hablamos de un caos absoluto. Y luego todos estos pueblos ya es que no solo se van a ver inmersos, porque claro, cuando estos pueblos obtienen la independencia, lo hacen siempre bajo el paraguas de o bien de Berlín, o bien de Constantinopla, o de ambos. Claro, estos llegan a unos acuerdos con sus nuevos patrocinadores, que es que tienen que sumarse a los imperios centrales, y lo hacen. Entonces, durante unos meses, que va a ser de 1918, se van a ver inmersos en esa Primera Guerra Mundial, pero al mismo tiempo se van a ver inmersos en la Guerra Civil Rusa, que empieza ese mismo año 18, y además se van a ver inmersos en los conflictos interétnicos entre ellos mismos. El caso más que ejemplifica todo es el de Azerbaiyán, que Azerbaiyán se ve en una guerra interétnica con los armenios, se ve en una guerra contra los bolcheviques, en una guerra contra los blancos también para mantener su independencia, y en una guerra contra los británicos que van a obtener el petróleo de Bakú para impedir que caigan manos turcas y alemanas. O sea, vemos que es un cacao de todos contra todos, un popurrí de tanta gente que dices, es para uno volverse loca la cabeza. Le hacía una entrevista el otro día a mi buen amigo Antonio Muñoz Lorente, y bueno, le preguntaron de esto y tuvo la amabilidad de enseñar uno de los mapas de mi libro y dice, mirad cuántas banderitas hay aquí de tanta gente. Dice, hasta yo me pregunto quiénes son estos tíos. No sé ni quiénes son yo, estos tíos. Que hacen, porque no sé, lo voy a mostrar el mapa, ya que lo voy a mostrar. Lo voy a ir buscando. Sí, de mientras hay... Puedo poner un ejemplo. Sí. De mientras puedo comentar que hay una historia que ya comentas en acerca de una expedición británica precedida de un zancandiliador que está ahí en Bakú tratando de cabildear entre los líderes para buscarse ese beneficio para la corona, para el imperio, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que está el Raj británico por ahí cerca. Las consecuencias derivan también del gran juego, del tablero, de los británicos y los rusos también incidiendo en toda esta zona, que viene del siglo XIX y sigue reverberando a comienzos del siglo XX. Y también, sí, ahí está. Un montón de banderitas, algunas de colores extrañísimos. Algunas son conocidas, evidentemente, la alemana, la turca, la británica. Pero luego, por ejemplo, tenemos, bueno, los rusos blancos, por ahí se ven también, la bandera rusa, esto sería el bando blanco, los rojos, los bolcheviques. Aquí tenemos un estado bolchevique que hubo en Azerbaiyán, que se llamó la Comuna de Bakú. Luego tenemos esta azul, que sería la dictadura del Caspio, que era otro régimen de estos rarísimos. Tenemos los chechenos, los osetios, el Comité Nacional Osetio, tenemos hasta los ucranianos, que se quieran intervenir en el Cáucaso, son los ucranianos, las distintas banderas de las repúblicas cosacas. O sea, hablamos de uno de los escenarios probablemente más complejos de toda la Primera Guerra Mundial y la Guerra Civil Rusa, sí. Muy complejos a nivel de complejidad. Aquí hay también un mapa. Sí, sí. Sí, este sería el de la batalla de Bakú. Sí, hay una expedición de unos británicos que tienen una primera línea y luego se dividen en dos, ¿no? Esa misión, que se visten como soldados rusos aparentemente para disimular. Estos británicos siempre están dados al carnaval. Sí, esta expedición que te refieres, que es una de las mayores epopeyas, o sea, de este conflicto, más que nada por la distancia que se recorre. ¿Le han hecho alguna película alguna vez? No hay ninguna película sobre esto. Que yo pues, sepa, no hay ninguna. Pues estos británicos están tardando con lo que les gusta hacer estas cosas. Sí, sí, sí. Y esto sí quedaría porque a veces han montado películas de alguna expedición que la han exagerado.
a límites insospechados, y en cambio esta que sí que es real, es raro que no la hayan tocado. Es una expedición que parte de Irak, la dirige un hombre que es Lionel Dunsterville, un general, y además lo bueno de este general es que inmediatamente después de terminar la guerra escribió sus memorias y todo lo relacionado sobre esta expedición en el año 19. Yo tengo el libro por ahí, o sea que lo escribió cuando lo tenía muy fresco en ese momento. Entonces se pueden saber bastantes cosas si se acude directamente al propio general. Y bueno, salió de Bagdad, del actual Irak, atravesó el paso de Kanikin, que es la frontera con Persia, y bueno, y estuvo desde principios del 18 hasta mayo, pues bueno, se dedicó a atravesar parte de Persia, cosa que era muy complicado, no solo por la geografía, sino porque estaban las milicias locales, los Hangalis, que eran bueno, una milicia nacionalista, era un poco anti-Shah también, porque bueno, tenían otro proyecto, lo consideraban muy pro-inglés a ese Shah, y bueno, estuvo enfrentándose con estos nacionalistas. Tuvo también algunos choques con los bolcheviques que se retiraban y se habían ido al puerto de Enzeli, que está al sur del Mar Caspio, intentaban evacuar la zona. Y bueno, para mayo, así, pues bueno, alcanzan las costas del Caspio. Además hay un momento que es curioso, que se viste, lo que has comentado tú, que se visten de rusos, porque se encuentran con una unidad cosaca que la dirigía el atamán Bicherakov, y bueno, como tenían los cosacos un pacto con los nacionalistas persas para que no les molestaran en su retirada, porque ellos decían, mira, nos volvemos a Rusia, que tenemos que enfrentarnos a los bolcheviques y no queremos nada con vosotros, ¿no? Entonces llegaron a ese acuerdo. Pues una parte de esta columna, no toda, pero se vistió como rusos, y gracias a eso pues pudieron ahorrarse parte del recorrido sin tener que ser tiroteados, porque bueno, mantuvieron muchos choques con estos persas, que en algunos casos iban liderados por oficiales alemanes, bastante curioso también. Y bueno, al final llegaron al Caspio y pudieron cruzarlo. Tenían ahí una pequeña flotilla con la que cruzaron, llegaron a Bakú. En Bakú es curioso porque había un gobierno bolchevique que se había proclamado allí en marzo de 1918, que era un gobierno más que bolchevique, era una mezcla, que estaban los bolcheviques, había mencheviques también, y luego estaba el Dashnak, que el Dashnak era un partido nacional armenio. O sea, de hecho Bakú tenía una población armenia muy grande en aquel momento. ¿Qué ocurrió? Que hay una división del ejército ruso, que era la división salvaje, que estaba compuesta pues básicamente musulmanes caucásicos. Entonces, esta división había tratado de desembarcar en Bakú desde el Mar Caspio, procedente del norte, desde los puertos de Astrakán. ¿Qué pasa? Que estos lo vieron como un intento de los musulmanes de hacerse con la ciudad. Entonces pactaron armenios, bolcheviques y mencheviques, hicieron esta coalición y dieron como una especie de golpe de estado. Hubo además un pogromo contra la población musulmana y bueno, instauraron pues esta comuna de Bakú. ¿Qué pasa? Que esta comuna de Bakú subsistió unos meses hasta que ya los británicos se empezaron a acercar. Y no solo se acercaban los británicos, por el oeste venía el ejército del Islam, que eran las tropas del antiguo tercer ejército turco que había operado en el frente del Cáucaso, más el naciente ejército azerí, que era el cuerpo azerí en ese momento, y otros musulmanes caucásicos, la mayoría eran dagestanos, chechenos, etc. Entonces llegaron a la conclusión de que bueno, que los bolcheviques pues no estaban preparados para hacer frente a eso y que había que quitarlos y poner a un gobierno más fuerte sostenido por Londres. De hecho, el embajador británico que había allí tuvo un papel muy grande pues para esta conspiración. Entonces hubo un segundo golpe de estado que consiguió erradicar la parte bolchevique del gobierno. De hecho, se ejecutó a todos en un acontecimiento que se llamó los Mártires de Bakú, que bueno, se llevó a todo el gobierno bolchevique y se los fusiló. Se los sacó de Bakú en barcos, se los llevó a Asia Central y se los fusiló allí. Y bueno, entonces instaló un nuevo régimen, que fue la dictadura del Caspio. Y la primera iniciativa de esta dictadura fue votar
un permiso de paso para las tropas británicas, es decir, para la expedición de Dunsterville, la que he explicado que subía desde Persia. Y ahí es como, pues bueno, ya desembarcan en Bakú y ya se preparan para la batalla, en este caso contra los turcos y los azeríes. Y ahí estaría la división entre la llamada Duster Force y la Norper Force, si no recuerdo mal. North Persian Force. Sí, esa es distinta. La North Persian Force surge después, porque de hecho la North Persian Force es como una escisión de la Duster Force. La Duster Force ya una vez derrotada en Bakú, entonces se empieza a retirar por la zona de Petrovsk, Derbent, que son puertos que estarían en la costa del Cáucaso con el mar Caspio. Y bueno, lo que hicieron es dar la vuelta, aunque otras salieron en barco desde Bakú y fueron a las costas de lo que hoy en día sería Kazajistán, básicamente. Y ahí es cuando nace la Northern Force, que bueno, estaba compuesta sobre todo por británicos y también muchas tropas indias, muchos punjabis de lo que sería el actual Punjab, Pakistán, etc. Y esa sí que operó en la zona de Asia Central. La Duster Force, lo que es el núcleo, combatió en Bakú, pues bueno, la batalla de Bakú, que fue una batalla que duró de principios de agosto, pues hasta más o menos mediados de septiembre, no llegó a mediados de septiembre. Fue un asedio, realmente. Y ahí lucharon conjuntamente pues rusos blancos, cosacos, británicos y tropas de la Commonwealth, prácticamente de todas las naciones de la Commonwealth, y Armenia. Lucharon pues contra la coalición de musulmanes, de turcos, azeríes y norcaucásicos. Ganaron, obviamente por superioridad numérica, el ejército del Islam, como se conoció, se retiraron de Bakú. De hecho, cuando entraron en Bakú hubo un pogromo tremendo contra la población armenia. Se habla de como 8.000 víctimas o una cosa así. También como venganza, porque antes los armenios y los bolcheviques habían hecho lo mismo con los musulmanes. O sea, también era un poco como ojo por ojo. Y bueno, y así es como concluyó esta historia de la Dunster Force, y la Northern Force combatió pues prácticamente hasta el año 1919-1920 en la zona de Asia Central, Kazajistán, lo que sería Kazajistán y Uzbekistán sobre todo. También algunas tropas llegaron desde el actual Turkmenistán, directamente de tropas que entraban de India en Persia y de Persia subían lo que es el actual Turkmenistán, y algunas se unieron también a la Northern Force, que operó en esa zona hasta que vieron que era una región muy compleja, muy complicada, peleaba mucha gente y tampoco les salía rentable a los británicos estar ahí, en lo que se llamaba la Transcaspia, esa zona. Igual hasta en algún momento llegaron a no enterarse de quién estaba con quién, ni dónde estaban las cosas, porque es bastante fácil liarse con tanta bandera, tanto pueblo, porque no es como si estamos pensando en países, banderas, ejércitos en el ámbito occidental. Allí son más clanes, tribus, con el componente nomadista también, que tiene bastante importancia en lo que es el final de la llamada guerra civil rusa en toda la zona de Kazajistán, y en paralelo luego en el tema del Holodomor, cuando desaparezcan el 30% de la población de Kazajistán simplemente por el tema de la inanición, que eso enlaza también con esa situación en Persia, que tiene tanta importancia, pero tan olvidada, siendo uno de los, se puede decir, genocidio persa, casi. Bueno, hombre, genocidio es cuando tú tienes una intencionalidad. A ver, lo que pasó en Persia en la Primera Guerra Mundial, yo no lo calificaría de genocidio. Es decir, si hablamos de datos, sí,
es tremendo, es un crimen de guerra, evidentemente, pero bueno, llamarlo genocidio creo que es demasiado debido porque no creo que ni británicos ni rusos, la hambruna como en Persia, pues bueno, Sí, quisieran intencionadamente aniquilar a la población persia o a una parte. Sí, es algo parecido a lo que pasó en el Punjab en 1942, más o menos. ¿Dónde? En Punjab, cuando los británicos cogieron los alimentos para decir, bueno, es que nos han fastidiado en la metrópoli, así que nos llevamos esto. Que es para nosotros, bueno, pues os fastidiáis un poquito. Y aún así, bueno, y comparándola con la de la India del 42-43, bueno, tampoco sería evidentemente, pero ahí sí que había alguna intencionalidad y basta ver un poco, no intencionalidad, obviamente no se quería matar a la gente, pero como que se mofaban de ello en Londres, y esto hay muchas conversaciones recogidas, por ejemplo, entre Churchill, su secretario de Estado, Leo Amery, hasta parecen alegrarse de que esté muriendo, o sea. Entonces ahí por lo menos puedes decir, pues, bueno, ahí sí, como que no lo ven muy mal eso. En cambio aquí no, aquí en el caso de Persia fue un efecto colateral, es verdad que muchas veces esto se favoreció para que hubiera estas hambrunas como una manera de acabar con las guerrillas, pero bueno, son hambrunas, es verdad, en algunos casos provocadas ligadas a las operaciones bélicas. El caso quizá que más ejemplifica esto es el caso de Sarhat, que es una provincia de Persia que estaría en la región sudoriental, muy pegada a la India, y porque aquí entró en escena, de hecho es donde realmente empieza la hambruna persa. Entró en escena un personaje bastante siniestro para la historia de Gran Bretaña, no por este suceso que voy a contar, sino por otro que es más conocido, que es, seguro que tú lo conoces, es la matanza de Amritsar del año 1919. No sé si la conoces, si has visto la película de Gandhi. Sí, es de mi año, es 1982. Sí, pues bueno, hay una protesta de la población india de Amritsar pidiendo por la independencia, y bueno, contra la manifestación manda a disparar, además con un coche blindado creo que había, manda a disparar y murieron como 400 manifestantes, hubo 1000 heridos, bueno. Entonces el comandante que ordenó esta matanza, Reginald Dyer, pues bueno, normalmente ha pasado como un tío muy cruel por esto, pero es que esto es mínimo comparado con lo que hizo en Sarhat, porque cuando llegó a Sarhat se encontró, era una zona de las máximas zonas de actividad partisana en Persia, emboscaban a las columnas, las rodeaban, las dejaban sin suministros. Entonces ya estaban hasta las narices los británicos de tener bajas tras otras, luego reclutaban población persa, los traicionaba, se volvía contra ellos y ya dijo, cortó por lo sano, pues dice, vamos, nos atacan nuestros suministros, pues ahora les atacaremos los suyos. Entonces lo que se dedicó es ir aldea por aldea, quemar los campos, confiscarles todo el ganado. Si no podían llevarse el ganado, pues lo mataban, y al final esto provocó una terrible hambruna en esa zona, que murieron miles y miles de personas. Hecho esto, pues esto lo aplicaron en otras partes de Persia, tanto los británicos, que dominaban la mitad sur del país, como los rusos en la otra mitad. Y bueno, al final esto derivó en una hambruna, no se sabe, hay dos cifras, la más baja baraja, nos moveríamos unos 5 millones, la más alta en unos 8 millones. Pero bueno, sea una o la otra, es un crimen terrible, contra el pueblo persa, y da igual, si cogemos la de los 5 millones o la de los 8, esto convertiría a Persia en el país con más muertos de la Primera Guerra Mundial, lo cual es una cosa sorprendente. Sí, porque habitualmente se piensan pues o franceses, rusos, austríacos, en un ámbito amplio, pensando en el Imperio Austrohúngaro, y algún otro de estos grandes países que pusieron tropas de combate, estuvieron en el frente, pero por número evidentemente
es un elemento inducido y afectado evidentemente por la propia Primera Guerra Mundial. Es decir, que si no hubiera habido la Primera Guerra Mundial, no habría sucedido exactamente esto. Lo mismo que con el genocidio armenio, que tiene importancia porque está inserta dentro de los hechos decisivos del Imperio Otomano, los rusos, la zona fronteriza y en la propia Primera Guerra Mundial. Lo cual no significa que igual en alguna otra circunstancia habría habido igualmente choques, porque se puede poner cierto ejemplo cuando veamos en otro escenario como es el tema de los irlandeses y los escoceses. La gente debería de recordar que tal vez derivado de esos acuerdos por el tema de Escocia, Irlanda es conquistada en parte por los escoceses, que mantienen, como protestantes que son, actualmente influencia en la genética de los del norte de Irlanda, de la zona de Belfast y todo esto. Por tanto, allí es bastante fácil entender que cuando se produce el genocidio armenio, los kurdos participan del lado de los otomanos, de los turcos, en lo cual evidentemente luego los kurdos serán víctimas de otras cosas, ¿no? Con lo cual a veces el papel no es blanco o negro. La gente, los pueblos, pues tienen esos matices, esas vicisitudes de la historia a lo largo de la vida. Sí, sí, bueno, sí has citado algo muy interesante, el tema del genocidio armenio, los kurdos. Por cierto, esto es muy poco conocido, pero no todos los kurdos estuvieron desde el minuto uno con el Imperio Otomano. Hubo algunos kurdos que desde el inicio de la contienda lucharon a favor de los rusos. Esto es muy poco conocido, pero los hubo y ayudaron estos a los armenios. Estos los ayudaron. Sí, lo mismo que luego tendremos un caso curioso en el 46, haciendo un poquito de Donetsk y Luhansk, con los kurdos y los azeríes dentro de Irán, tratando de hacer dos repúblicas independientes para inmediatamente después ser integradas en la Unión Soviética. Si es que siguen el manual desde toda la vida. Sí, sí, sí. Sí, pero bueno, yendo al tema de Armenia, aquí por ejemplo sí que hay claramente una intencionalidad y está comprobadísimo. O sea, de hecho lo califican, no sé si en el pasado hubo otro genocidio. Yo, siguiendo los cánones del Estados-naciones modernos, sería el primer genocidio del Estado-nación moderno como lo entendemos en Armenia. Y bueno, aparte está eso documentadísimo en las reuniones que hubo previamente. Hay una batalla que hay en el Cáucaso, que es la que está en la portada de mi libro, que es esta de aquí. Esta batalla se llama Sarikamis. Bueno, tuvo lugar entre la Navidad básicamente de 1914 al 15. Y bueno, fue un desastre, fue una ofensiva otomana contra lo que es la Armenia rusa, la Armenia rusa, porque Armenia estaba dividida en dos partes, estaba la Armenia otomana y la Armenia rusa. Y bueno, hay un desastre en esta batalla, además se planificó fatal, no se equipó a los soldados otomanos con ropa invernal y salvo las compañías de esquiadores que estaban bien equipadas, el resto cayó congelado. Fue una auténtica catástrofe. Y el ministro de guerra, Enver Pacha, pues bueno, echó la culpa a la guerrilla armenia que operaba en retaguardia, lo cual es falso. Sí, hubo una guerrilla, pero se sabe perfectamente el papel que tuvo en esta batalla y fue un papel, pues, testimonial. O sea, no hizo prácticamente nada, no fue decisivo en ningún momento. Curiosamente, los armenios que estaban en el ejército otomano en esta batalla sí que jugaron un papel importante. Es más, el artillero más condecorado en la batalla de Sarikamis era armenio, el artillero del otomano más condecorado. Esto no nos lo va a contar la Turquía actual. No. Esto lo van a obviar, lógicamente. Sí, no será la primera cosa que obvian. Por ejemplo, en lo de los Dardanelos, obvian que turcos, pues tampoco había tantos. Sí, sí. Pues bueno, después de esta batalla se echó la culpa, como que habían sido quinta columnistas. Y bueno, y ya se planificó algo que hubiera tenido lugar igualmente tarde o temprano, porque yo creo que era tal como había derivado el gobierno, el triunvirato de los jóvenes turcos, pues bueno, lo hubieran hecho tarde y temprano, lo que ya tenían el contexto, la Primera Guerra Mundial y la excusa.
Y bueno, ya hay una reunión muy famosa que la preside el ministro de Interior, que es Talat Pacha, que reúne a varios ministros, a gobernadores regionales, y bueno, y se pone toda la maquinaria del Estado en marcha, con varios ministerios implicados, fuerzas de policía, ejército, milicias, y es cuando empieza todo Sí, esto, además de una manera muy programada y sí, sistemática. por decirlo de una manera clara, sería el equivalente a la conferencia de Bansi. Sí, sí, es la conferencia de Bansi, pero del año 1915. Una fue en el 42 y otra en el 15. De hecho, el modus operandi, quitamos el tema de los gaseamientos que hubo en la Segunda Guerra Mundial y es prácticamente una copia. O sea, en muchos sentidos es una copia. Porque primero se eliminan a las élites. En una noche se detiene en todo el imperio, sobre todo en Constantinopla, a todas las élites armenias, pues gobernadores, políticos, intelectuales, médicos, o sea, la élite intelectual de toda la comunidad. Se la elimina en una noche y una vez ya queda el pueblo sin sus líderes, se pasa por el pueblo. ¿Cómo se hace? En las zonas donde están mezcladas con población kurda, sobre todo kurda, porque en las zonas armenias vivían pocos turcos, creo que eran el 17% de la población los turcos, el resto eran armenios y kurdos. Pues bueno, en las zonas musulmanas se insta a pogromos contra la población armenia de, de estas aldeas. Donde son mayoría los armenios, que no puedes hacer un pogromo, obviamente, pues entonces ya empieza, es lo que se aplica a las deportaciones. Que bueno, se lo reúne en zonas de tránsito, en Anatolia, como una especie de campos de tránsito, y de eso se los va enviando en grandes columnas de decenas y decenas de miles de personas al sur, en lo que sería el norte de Siria. Bueno, murieron muchos en estas marchas de la muerte, sobre todo una vez ya llegaban a las zonas desérticas, porque Anatolia son zonas de pastos, son zonas frías, zonas donde el invierno dura más que en otras latitudes, entonces gente del frío, de repente la metes en el desierto, pues, o sea, fallece antes que cualquiera, que alguien que no está adaptado a vivir ahí. Y además, aún así sobreviven muchos cuando llegan a las zonas, por ejemplo, de Mosul y de Alepo y de todas estas ciudades. ¿Qué ocurre? Que cuando llegan a esas zonas, incluso la población siria empieza a solidarizarse con estos armenios, dicen los otomanos, no, no, no. Entonces, campos de concentración. Y tenemos algunos monstruosos como por ejemplo Diyarbakir, Deir ez-Zor, hay campos terribles, no son campos de exterminio, obviamente, pero bueno, quedan ahí recluidos. Era una muerte segura, porque por las condiciones, la insalubridad, las enfermedades, hubo muy pocos supervivientes. Y bueno, esto dejó, pues bueno, fue o porque fallecieron o porque tuvieron que emigrar a la zona rusa, fue la extinción de los armenios otomanos, prácticamente su desaparición total. Fue una tragedia monumental lo que ocurrió. Es una tragedia concatenada porque primero desaparecen los armenios y luego aparentemente se promete a los kurdos que van a tener su propio estado, pero actualmente es la minoría más numerosa sin un estado propio, lo cual evidentemente es una tragedia común en esa zona donde aparentemente vivían las mismas ciudades, prácticamente las dos comunidades, pero evidentemente por influjo de esta Primera Guerra Mundial, porque creo que pensaron los otomanos, es el momento de pillarles a los rusos en este invierno del 14-15 así desprevenidos, pero no les salió bien. Y evidentemente el ámbito de la montaña, en invierno, frío, debieron pensar que podía ser animal. Sí, aparte es muy gracioso porque Enver Pacha, que es el que lanzó la ofensiva, lanzó la ofensiva porque había obtenido una victoria antes, porque fue Rusia la que atacó primero al Imperio Otomano por tierra. La guerra la declaró Turquía porque movilizó la flota a dos cruceros alemanes que había, el Yemen y el Breslau, que bueno, y bombardeó puertos
Sebastopol, Yalta, Feodosia, Novorossiysk en el Cáucaso, y bueno, eso fue la declaración de guerra. Pero por tierra, a los pocos días atacó Rusia y se adelantó. Y esta batalla fue Kopurgoy, que fue un desastre para los rusos, o sea, porque quedaron rodeados prácticamente por los otomanos y sufrieron como unas 30.000 bajas. Los rusos dejaron material atrás, prisioneros atrás, fue un desastre. De hecho, le costó el puesto al general ruso del Cáucaso, a Berman, le costó el puesto y todo, y vino Yudenich, que Yudenich fue el que luego derrotó a Enver Pasha en Sarikamis. Y bueno, y es muy curioso porque después de esta victoria, como que Enver Pasha se creía invencible. Y es curioso porque ni siquiera él había gestionado la batalla, la había gestionado otro general que era İzzet Pasha, que İzzet Pasha le aconsejó no salir en persecución de los rusos dentro de su territorio. Le aconsejó, no, hemos vencido, vamos a quedarnos parados, que pase el invierno y luego ya la primavera, ya veremos. Y entonces, Enver Pasha lo que hizo fue cesarle al vencedor real de los rusos, a İzzet Pasha. Y lo que hizo fue cesar a todos, porque todos le recomendaron que no atacara, y poner a gente corrupta que solo le decía lo que quería oír. Que decían, sí, hay que atacar. Pero claro, es que cesó absolutamente a todos los que decían que no había que atacar. Y puso a comandantes incompetentes que le dijeron, pues tira para adelante. Pues eso fue lo que pasó, que cuando te rodeas de aduladores, pero que no son técnicos reales, porque los otros sí que eran técnicos y eran profesionales, estos no, estos fueron aduladores todos, y pasó lo que pasó. ¿A quién echamos la culpa? A los armenios. Sí, no sé si es en esta época o me estoy confundiendo y escucho campanas y no recuerdo dónde, que estuvieron como un cuarto de hora dentro de una ciudad y estuvieron a punto de lograr algún objetivo, pero luego se retiraron completamente. Sí, no, fue esa la propia ciudad de Sarikamis, donde, de hecho es curioso, llegaron a la ciudad y la mantuvieron unos minutos en su poder. Llegaron a entrar en el ayuntamiento, tiraron la bandera rusa e izaron la media luna en el ayuntamiento, que estuvo unos minutos, la media luna ondeando, y se quedaron los mismos esos soldados que habían llegado al ayuntamiento, se quedaron rodeados dentro del propio ayuntamiento por un cordón de cosacos que llegaron a tiempo, y bueno, al final estos acabaron rindiéndose. Pero sí, si hubieran coordinado mejor, lo hubieran logrado, quizás los turcos. Le faltó por muy poco, pero aún haciéndolo tan mal, pues casi lo lograron. Porque los rusos tampoco es que hicieran algo extraordinario. Los rusos también en esos momentos tampoco tenían unos generales que fueran, digamos, no eran Napoleón tampoco. Pero bueno, es que lo hicieron tan mal que los turcos que era imposible. Era imposible. Creo que la ofensiva del 16 de Rusia es la ofensiva Brusilov, ¿no? Esa es la que se lanza en la zona de Galicia, la zona del frente oriental. Que luego tendrá influencia en la Revolución de Febrero y el desencadenamiento de los sucesos, y que solamente en Ucrania haya 4 ejércitos, el blanco, el rojo, el verde, el negro, luego los ucranianos por su lado, y en la zona del Cáucaso, incluyendo el hecho de que en Tbilisi hubiera fuerzas alemanas en el 18, prácticamente al final de la propia guerra, y una Georgia que quiere ser independiente. Ahí están los otomanos, están los alemanes, y situaciones curiosas que luego sucederán, como es ese momento en el que creo que era Batumi, que acabará, sí, que estará un poco triangulada entre los otomanos, los rusos y los georgianos. Sí, es curioso. Luego, una otra cosa curiosa, hablando ahora de Batumi, Georgia y todo esto, es que los otomanos sí que apoyaron, por ejemplo, apoyaban la independencia de Georgia. No la de Armenia, evidentemente, pero la de Georgia sí. Esto es una cosa, y ojo, que son cristianos también, los georgianos. En este caso ortodoxos, no son de la iglesia armenia, y lo apoyaron. Es más, hubo georgianos que crearon una legión georgiana en el ejército otomano,
y combatieron junto a los turcos durante prácticamente toda la guerra. Claro, había un problema que sí, los otomanos apoyaban la independencia de Georgia, pero no estaban de acuerdo en que tuvieran el puerto de Batumi. Y ahí hubo complicaciones. Ahí llegó a haber peleas entre los turcos y los propios georgianos. Luego, aparte, va a pasar también algo muy curioso en este puerto, porque en la guerra civil rusa, la guerra civil rusa no, la guerra entre, digamos, la Georgia ya independiente y la Rusia bolchevique de Lenin, pues bueno, hay una guerra entre ellos y justo cuando está teniendo lugar este conflicto, los turcos atacan a los georgianos por la espalda, porque quieren recuperar Batumi. Y entonces es curioso, el gobierno georgiano, que ya sabe que va a perder la guerra contra Lenin y se va a tener que ir al exilio, allí a Francia, a París al exilio, pues lo que hace es un acuerdo con Lenin y dice, mira, nosotros nos dejas lanzar un contraataque, echamos a los turcos, recuperamos Batumi y luego te dejamos pasar a ti. Y tú te quedas con Batumi, porque prefiero que esté en manos bolcheviques, que algún día lo recuperaremos, porque bueno, si está en manos de los rusos y de un gobierno georgiano comunista, pues bueno, será comunista, pero por lo menos será georgiano, pero no estará ondeando la media luna. Hicieron esto, lanzaron un contraataque, los georgianos se hicieron los bolcheviques como silbando, mirando para otro lado, echaron a los turcos de Batumi, esperaron allí a que llegaran los bolcheviques y una vez estaban ya a escasa distancia los bolcheviques, subieron a los barcos en el Mar Negro, se largaron y los bolcheviques se hicieron con esta ciudad de manera pactada, respetando a los nacionalistas georgianos que se marchasen, les dejaron marchar sin ponerles impedimento y bueno, gracias a eso, pues bueno, eso impidió que cayera del lado de los turcos. Una cosa bastante curiosa. Sí, lo mismo que comentabas en el otro libro, que el acuerdo para unificar Georgia, Armenia, Azerbaiyán bajo un único gobierno, lo cual es interesante porque tiene relevancia en la historia. Cuando se funda la Unión Soviética en 1922, no fueron 3 repúblicas. Cuando se hace el acuerdo del bosque de Bielavitsa en 1991, en diciembre, se dice que se juntan aquellos que fundaron la URSS para poder separarla, pero se juntan en Ucrania, Belarus y Rusia, y se olvidan de la cuarta pata, que era la República de Transcaucasia, que estaba unificada estas 3. Pero tú comentabas que era demasiado tarde, que no pudieron ejercer el poder real ni tener un ejército amancomunado, y por tanto eso significó que cada cual se independizara y tuvieran otra vez sus propias cuitas, cada cual por su parte. Sí, sí. Bueno, esta república de la Transcaucasia, a ver, yo creo que era un proyecto que no hubiera funcionado jamás. O sea, no. Primero, básicamente, ya no solo el contexto, que era muy complicado, de la guerra, la revolución, los otomanos presionando, aparte del contexto a tu alrededor que ya es infernal, el problema es a nivel interno. ¿Cómo cohesionas a georgianos, armenios y azerís? Todavía georgianos y azerís, es verdad que, por ejemplo, nunca han tenido ningún conflicto entre ellos. Siendo unos musulmanes y otros cristianos ortodoxos, sí que ha habido por lo menos una relación cordial. Pero armenios con azerís y tampoco con georgianos, porque los armenios y los georgianos se llevan a matar aunque sean cristianos. O sea, esto es curioso. De hecho, llegan a pactar georgianos y azerís, siendo unos musulmanes y otros cristianos ortodoxos, llegan a pactar entre ellos para hacer piña contra los armenios. O sea, es una cosa bastante curiosa. Entonces, yo creo que eso era una cosa imposible. Tenía la capital en Tiflis, la actual capital de Georgia, pero bueno, eso era imposible de cohesionar esos 3 pueblos. Yo lo hubiera visto imposible. También pasa al norte, que hay como un gobierno provisional de la Ciscaucasia, que luego no queda en nada. Eso todavía fue más efímero, 2 semanas. Esto aguantó unos meses más, pero bueno, al final cada uno se fue por un lado. De hecho, se independizan entre el 25 y el 28 de mayo
del 18 se independizan Georgia, cada uno en un día distinto, Georgia, Azerbaiyán y Georgia. Georgia, Azerbaiyán y Armenia, perdón. Y es muy curioso, una vez se independizan se van a bandos distintos. Georgia y Azerbaiyán optan por los imperios centrales y Armenia se queda con las potencias de la Entente. Sí, que más que eventos ligados al lugar, la fecha del 11 de noviembre del 18 tiene consecuencias un poco como lo que le pasa a creo que era Rumanía, el que vuelve a declarar la guerra el día 10 y el 11 pues venga, paz. Y eso tuvo consecuencias porque fue uno de los beneficiados de lo que es la paz tras 24 horas. Por lo tanto, nunca es tarde si la dicha es buena. Sí, bueno, Rumanía Rumanía es un poco polémico porque, bueno, en la Primera Guerra Mundial una vez se firmó la paz con los imperios centrales que no fue tan mala, la paz no le trataron tan mal, porque le dieron Besarabia. O sea, te he derrotado, pero te voy a regalar Besarabia a los rusos. Como también he derrotado a los rusos, pues bueno, te la voy a regalar. Entonces, lo único que perdieron así, realmente, Dobruja, Transilvania ya estaba en el imperio austriaco desde hacía mucho, no por esta guerra, o sea, y no... Eso no se puede considerar que lo perdieron en ese momento, porque llevaba siendo Transilvania desde el Imperio Habsburgo, llevaba mucho tiempo bajo el Imperio Habsburgo. Pero bueno, lo único así que perdieron la Dobruja de los búlgaros, que era una franja muy pequeñita, pero ganaron más terreno, siendo el bando perdedor, ganó más terreno. Rumanía, es bastante curioso. Entonces, eso se consideró que ese pacto era legítimo, lo consideraron la Entente, a pesar de que lo hubiera firmado con los imperios centrales, era legítimo. Entonces, Besarabia siguió siendo de Rumanía, pero por haber declarado la guerra el día 10, pues bueno, también te vamos a dar Transilvania y a los búlgaros también les vamos a quitar Dobruja y te la vamos a dar a ti. Hicieron lo que es el negocio redondo, Rumanía hizo el negocio redondo, en ese sentido. Sí, a veces el karma viene con la receta, que luego será cuando en 1940 prácticamente se deje nacer con el tema de Besarabia, que luego acabará siendo el tema de Moldavia, que tiene reverberaciones hasta la actualidad, con el tema de Transnistria, Moldavia todavía no cerrado. Y por tanto ahí el karma es importante, como citabas el general Enver Pacha, que luego tendrá una segunda vida en la zona de Asia Central hasta que se encuentre con unos armenios que diga, oh, yo a este le conozco. Sí, eso es una historia, o sea, es una historia increíble porque esto fue un fruto de la casualidad, o sea, no tuvo no había nada preparado. Bueno, lo que te refieres es que Enver Pacha, una vez termina la Primera Guerra Mundial, tiene que salir de Turquía porque el Comité Aliado de Ocupación lo está buscando para juzgarle y bueno, tiene que salir por patas. Y aparte estaba la organización esta, Némesis, que era la de los armenios, que esto la gente no lo sabe, pero la mayor parte de los responsables del genocidio armenio sobrevivieron pocos años a la Primera Guerra Mundial porque es que se los cargaron a todos, o sea, a todos. O sea, no tuvieron juicio de Nuremberg, pero sí, unos sicarios les hicieron el juicio. Que si uno piensa en los judíos que después del 45 empezaron a buscar la venganza, pues son un pálido reflejo de esto. Sí, eso es verdad. Y aún así los israelíes se dejaron a bastantes de los peces gordos. Pero aquí es verdad, aquí es que prácticamente no dejaron a ningún pez gordo. Los armenios, la verdad, no sé qué clase de servicio secreto tienen que tener, pero vamos, lo hizo chapó. O sea, para dar con la pista de todos y eliminarlos, sin uno a uno. El único que se le escapó fue Enver Pacha y a Némesis. Pero bueno, acabaré... fruto de una de las casualidades más grandes que yo he visto, porque es que casi imposible, o sea, pues va a acabar muriendo a manos de armenios de manera accidental, una cosa accidental. ¿Qué hace Enver Pacha? Pues bueno, su sueño era el sueño panturanista, que él quería unir a todos los pueblos turcos del mundo en una sola nación. Básicamente, eso sí, eliminando a los que no fueran turcos y que estuvieran de por medio, evidentemente.
Su misión era Armenia. Una de las razones que quería eliminar a los armenios era para unir lo que es el mundo turco-anatolio con Azerbaiyán, que también son de origen turco, hablan turco, los azeríes, son chiitas, es verdad, a diferencia de los otros, que son sunitas, pero son turcos. Sí, se ve ahora mismo con la alianza entre Turquía y Azerbaiyán, que sigue existiendo. Sí, bueno, el tema del Nagorno-Karabaj lo vemos. De hecho, Armenia es muy molesto porque es justo una línea que los separa, que separa ese sueño panturanio es una línea que es Armenia y los separa es muy molesto. O sea, el pensamiento panturanio turco, Armenia es un estado a erradicar porque le impide esa unificación. Entonces es eso, pero también eso incluye los pueblos turcos de Asia Central, los que están en Kazajistán, Turkmenistán, Uzbekistán, Tayikistán, Kirguistán, etc. Incluso los uigures en China, la zona de Xinjiang, que son pueblos de origen turco también, la zona de los uigures. Entonces se va allí, dice, bueno, aquí he fracasado, pero me voy, ahora aprovecho el contexto este de la revolución y hago aquí una revolución turca. Es curioso porque se va como un sicario de los bolcheviques. Primero le contratan a los bolcheviques, pues bueno, como un asesor militar, y al final lo que acaba haciendo es traicionándoles. Probablemente él ya quería traicionarles desde el minuto 1. Era la excusa para poder llegar hasta allí. Y entonces empieza una rebelión con los basmachis, que se llamó la rebelión de los basmachis, y empieza esta sublevación en la zona del valle de Fergana, que está en Tayikistán, y bueno, la verdad es que les causa bastantes problemas a los bolcheviques. Al final la superioridad del ejército rojo se va imponiendo y bueno, van derrotando esta revuelta basmachi. Y entonces, en esa retirada, porque ya llega a la conclusión de que no va a triunfar esta revuelta, entonces él decide huir hacia China y llegar a la zona de los uigures a ver si, pues bueno, ahí puede crear un estado turco en el Xinjiang chino. A ver si consigue... Pero no consigue llegar a China. ¿Por qué? Porque en la zona esta del valle de Fergana, cuando está saliendo, acampa en un poblado y hay una unidad de caballería armenia del ejército rojo, porque claro, ya en ese año Armenia ya había hecho su propia república soviética. Una cosa curiosa es que Armenia tiene su propio ejército rojo, o sea, así como el resto de repúblicas soviéticas no había un ejército rojo georgiano, ni un ejército rojo ucraniano, ni bielorruso, ni nada. Los armenios sí que tenían su propio ejército rojo. Se les dejó este honor, tener este honor. Pues uno de los destacamentos que simplemente había sido allí pues para apoyar las operaciones militares porque se le había exigido el Kremlin, nada más. Pues de repente había una unidad de caballería armenia que ve una unidad enemiga del poblado, allá lo ve, en un poblado lejano, y dicen, bueno, pues vamos a atacarles. ¿Qué pasa? Que esta unidad musulmana se percata de los jinetes armenios que les están rodeando por las montañas y decide cargar al galope. Entonces cargan al galope, los armenios instalan una ametralladora y empiezan a disparar. Una de estas balas pues da al comandante de la unidad que lo derriba. Y bueno, al final los armenios, como están en altura, pues ganan. O sea, y los otros están cargando cuesta arriba, pues masacran a todos estos musulmanes. ¿Cuál es su sorpresa? Cuando se acercan al cadáver del comandante y descubren que es Enver Pasha y que se han cargado al tío más odiado de la historia de Armenia. O sea, el tío más odiado se lo acaban de cargar de una forma accidental, sin saber que era él. O sea, y aún así, fíjate, con el daño que había hecho a su pueblo, le dan un entierro digno. Le entierran ahí, le entierran ahí en la zona, le hacen un entierro, no despedazan el cuerpo ni nada, y informan de que está ahí el cuerpo para que luego sea trasladado. O sea, aún así tienen, vamos, son hasta caballerosos, con que prácticamente han masacrado a la mitad de su raza, vamos, o sea, es una cosa bastante curiosa, la verdad. Sí, lo mismo que, si no recuerdo mal, todo esto de los basmachis dura desde el 19 hasta el 38. Sí. En la zona de Tayikistán se acaban los basmachis en el 24, pero luego se extiende a los desiertos de Kazajistán y el último brote
es en el año, sí, de 38, un año antes. Luego es curioso, esto lo comenté en otro libro, no en este, pero en el año 40 hay un pequeño rebrote. En el año 40, a raíz de las noticias que les llegan de Finlandia, de la guerra de invierno, y dicen, mira, estos están débiles, que les están derrotando los finlandeses. Vamos a alzarnos. Y hay un grupo de musulmanes que se levanta en Asia Central. De hecho, asaltan un cuartel de la NKVD, que matan a todos los de la NKVD. De hecho, clavan su cabeza en picas en el cuartel y esto. Pero bueno, es una revuelta que enseguida es desarticulada. Dura unas semanas y lo desarticulan con rapidez. Sí, seguro que también tuvo su reverberancia en la zona de Afganistán. Simplemente, como simple anécdota, en mi novela, La Laguna del Amor, que lo peor es el título, pero bueno, trato de establecer una situación en agosto del 45 en donde cierta gente iría a Japón, invitados por ellos, para ver una cosa curiosa. Y entre estos testigos neutrales, hago un poquito de forzamiento mínimo de los países que en agosto del 45 técnicamente eran neutrales con respecto a Japón, y uno de ellos era Afganistán, y al personaje que incluyo pues está en una de estas insurrecciones en Afganistán, y hago como que le quito del escenario, le llevo secretamente a Japón para que luego bueno, le vuelvan a dejar exactamente en el mismo sitio. Y como en la historia pues hay esos pequeños agujeros de cosas que no se saben hasta el último detalle, como en la vida real en el 45 estaban dentro de un sitio, estaban sitiados por los británicos, pues me dio la oportunidad de que uno de esos personajes, luego otro también es turco, pero bueno, eso es otras historias de un servidor. Pero sí, seguro que el gran juego que comentaba antes entre los británicos y los rusos, pues estaba en Persia, estaba en Afganistán, que se crea específicamente para este hecho de separarlos hasta la zona del valle de Panjshir al norte, ese pequeño rabito que se establece específicamente para separar a los rusos de los británicos. Seguro que en todo este ámbito de los años 20 y 30 hubo mucho ida y venida de toda esta zona, sobre todo teniendo en cuenta que también dentro de la situación de Rusia hubo en la zona de Asia Oriental repúblicas que se autoindependizaron, más allá de Mongolia, creo que Tuva y todo esto fue una época bastante convulsa. Sí, sí. Bueno, de hecho, Afganistán llegó a apoyar la revuelta Basmachi de manera discreta, envió a algunos guerreros allí a apoyar la revuelta Basmachi a la zona. Y sí, luego ahí te has referido a Takutuba, que es un estado muy curioso ese, que va a existir hasta el año 44, hasta que por voluntad popular Stalin organiza un referéndum y se incorpora a la URSS. Pero bueno, habría que ver cómo es el referéndum cuando lo organiza Stalin. Sí, el propio Stalin dijo: no te fijes en quién lidera, sino en el que lleva las fichas del partido. Sí, es curioso, ese Tanutuba es un estado muy curioso. Tengo un artículo en la web de Eurasia, no en el canal, en lo que es la web, el blog, que hablo del ejército tubano en la Segunda Guerra Mundial, porque tenían sus propias fuerzas armadas y claro, participó en la contienda, estos tubanos muy poquitos, pero participaron a nivel armado. Algunos en el frente del este contra Alemania, pocos, y otros en Xinjiang, con una revuelta que hubo en Xinjiang que atacaron a los rusos y bueno, los tubanos que estaban ahí al lado tuvieron que ir a sofocarla. Sí, es cierto. Estos escenarios secundarios que tienen que ver con las oportunidades, esas brechas que a veces se abren respecto a la caída que fue del Imperio Ruso, que bueno, resulta curioso porque hacía poco tiempo habían celebrado el tricentenario de los Romanov y no duraron muy poquito más. Cierto es que el imperio ya estaba carcomido con el asunto de
de la propia debilidad de la guerra ruso-japonesa, que derivó en la primera Duma, que se la sacaron casi como si fuera el dentista con el sacamuelas al zar Nicolás II, y toda esa situación que es previa, referido a que parece que a Nicolás II no le quisieron dar una educación política, su padre Alejandro III, hasta que no superara una determinada edad, pero como murió temprano, pues no llegó a darle la propia experiencia propia, pero sí le dejó láminas de prejuicios, porque había heredado esa situación de Alejandro II, de que había intentado una serie de reformas más o menos entre comillas liberales, pero le habían revuelto el reino con el propio hermano de Lenin, y eso lo transmitió al hijo Alejandro III en forma de: no, aquí revueltas vamos a cortarlas con ningún tipo de reforma, todo como la tradición, todo cerrado, a cal y canto, y el zar, el líder, autoritarismo. Y eso acabó heredándolo Nicolás, y al final eso contribuyó, además del tren blindado y sellado también, con lo cual al final todas las situaciones son producto de muchos ingredientes que se concentran en un lugar concreto, y ahí tenemos esa situación en la zona oriental, en los límites del imperio oriental, Cáucaso, Asia Central. Sí. Sí, no, el problema... A ver, es complejo esto porque a Rusia le faltaban muchas reformas. Perdió con Nicolás II, yo creo, también es verdad que con la muerte prematura de su padre esto le afectó bastante, lo que has comentado. Y bueno, es una lástima porque, o sea, lo hizo tan mal el último, su gobierno, no, a lo mejor él no era responsable, había muchos responsables, se hizo tan mal, voy a decirlo así, no le voy a echar solo la culpa a él, se hizo tan mal que luego Rusia le falta, a día de hoy, le falta hacer los deberes, porque una vez deponen a los Romanov, tenemos el gobierno provisional, la República de Rusia, que debería ser la legítima, realmente, la República de Rusia en ese momento. Que realmente lo que buscaba era un gobierno de corte occidental, pues bueno, como tenemos todos, en Francia, en Inglaterra, pero claro, quedó interrumpido eso por la revolución bolchevique y... Sí, que quizá fue demasiado legalista con la Asamblea Constituyente, tiendo a hacerlo todo según el canon occidental, y evidentemente Rusia no era para ir en plan democracia liberal británica, no tenía los mimbres. El problema mimbres. es que se hizo en el momento equivocado, ahí está yo lo que pienso. Eso tendría que haber pasado y tendría que haber seguido un cauce normal, como en otro sitio. El problema es en el contexto en el que se hizo. Lo tanto que se retrasó, porque es verdad, durante el siglo XIX Rusia se va quedando, pasa como China, se van quedando atrasados, ven que los países a tu alrededor van avanzando y van subiendo una serie de escalones y tú te vas reteniendo, que no quieres subir un solo peldaño. Sí. Yo ya no digo que quieras subir todos, como los demás, pero ve gradual. Pero en el caso ruso... Lo cual ciertamente se retroalimentan, porque cuando el Comodoro Perry va a Japón, los japoneses saben perfectamente lo que ha pasado con los chinos en la guerra del opio. Y es por eso por lo que dicen: nosotros tenemos que abrirnos porque nuestros primos de ahí lo han pasado muy mal. Y luego los japoneses hacen... Es que Japón es un caso raro, sí, lo ve desde el minuto uno. Sí, se da cuenta de todo el minuto uno. Sí, hacen la era Meiji, pero los chinos no la hacen. 150 años para darse. Los chinos necesitan más de un siglo para darse cuenta, y los rusos igual, ahí está el problema. Sí, los rusos tendrán esa situación en la que económicamente, en algunas zonas de la Rusia europea, estaban ya a punto de tener el llamado take-off, de transición a la era industrial ya definitivamente asentada, y en ese momento la propaganda es tan importante porque Lenin dice: todo el poder para los soviets. Ya, pero cuando dice todo el poder para los soviets, dentro de los soviets el poder para los bolcheviques, y dentro de los bolcheviques el poder para mí. Por eso yo a veces digo, zares blancos, como Nicolás,
zares rojos como Lenin y Stalin y luego zares negros como el Vladimir Putin. Sí, sí, sí. Sí, no, yo para mí opino que para mí una de las fechas más tristes es la de noviembre del 17 porque en Rusia se ha interrumpido algo que ya nunca más ha vuelto. O sea, porque dicen, bueno, acá ha caído el comunismo, sí, pero es que eso ha caído el comunismo y el país ha caído en manos de mafias, o sea, de auténticas mafias. No tiene nada que ver con ese intento entre marzo y noviembre del 17, creo que eso no tiene nada que ver con eso. O sea, lo que vino después de una vez caído el comunismo. Entonces se interrumpió una cosa que ya nunca más ha vuelto y que quizá creo que era el lugar por donde debería haber tirado Rusia y que estaba en el lugar correcto. Lo que no funcionó y hay lo que hay. Y en Rusia tuvieron lo que tuvieron. Tuvieron primero Lenin, Stalin, los otros gobiernos comunistas y la mafia Yeltsin que hubo después y ahora Putin. O sea, no. Y por eso digo, por lo menos para Rusia creo que noviembre del 17 es de las fechas más, si no la que más trágica por eso, porque si se interrumpe el volverse una nación occidental realmente, o sea, se corta eso y se interrumpe para siempre. No sé si lo será nunca, no lo sé, a lo mejor sí, luego, pero o sea, creo que es una revolución que se interrumpe realmente, no la verdadera revolución es la que se interrumpe, no lo que vino después, o sea. Sí, un golpe de Estado usurpando las instituciones creadas por Kerensky en febrero. Eso sí, también otra ucronía podría ser que hubiera pasado con el zar Miguel, de haber cogido las riendas del país, pero evidentemente tenían unos compromisos, como era el tema de la Primera Guerra Mundial, de estar insertos en una alianza, que evidentemente eso también le enlaza con otra ucronía que hubiera pasado si el Kaiser Guillermo, cuando entra en poderes y destituye a Bismarck, en vez de destituir a Bismarck y romper expresamente la alianza que tenían con los rusos, simplemente hubiera dicho, bueno, esto sigue adelante, porque los rusos al romper la alianza, los alemanes con ellos, luego se van con los franceses y ahí entra en juego lo que tiene Antonio Muñoz Lorente precisamente con el libro de la situación diplomática antes de la Primera Guerra Mundial, que lleva Los cañones de agosto, que es un libro de Bárbara Tuchman, el comienzo de la guerra, y por tanto estas alternativas, hombre, nunca sabremos a cierta qué hubiera pasado, pero existen, son esos puntos de giro de la historia. Sí, 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 no. Sí, hombre, son ucronías, son what ifs de qué hubiera pasado, sí, bueno. Hombre, si nos vamos, ¿qué hubiera pasado si no hubiera habido la revolución bolchevique? No lo sé, a lo mejor hubiera colapsado ese estado, lo hubieran ocupado los alemanes, hubiera ganado la Primera Guerra Mundial y sí, estaríamos en otro escenario, no lo sé. Sí. Es cierto que los alemanes tuvieron influencia de esta situación porque pensaron, bueno, el frente occidental fue malo por aquello de la derrota final, pero cuando llega la Segunda Guerra Mundial recordarán el frente oriental como el frente en el que ganaron. Es una psicología curiosa. Sí, sí, no, claro, hombre, que realmente ganaron en el frente oriental, evidentemente ganaron, se cerró, ese frente lo cerraron, pero bueno, perdieron la guerra y no les sirvió de nada. Y Rusia perdió la guerra realmente, porque una vez firmó Brest-Litovsk, automáticamente se quitó del bando de los vencedores, antes de que vencieran. Se quitó del bando, o sea, es una nación derrotada más, y así se la trata, realmente, hasta la Segunda Guerra Mundial se la trata como, primero la Rusia, luego Unión Soviética, como una nación derrotada. Chaquetera, vamos, una nación chaquetera que ha firmado la paz y te has ido de bando. Sí, luego estarán por ahí, especialmente en el ámbito de los bálticos, estarán los Freikorps, como alemanes que hacen cosas por ahí. Y, por lo tanto, alemanes también en esas expediciones que entran en el tema de Rusia, que
no se suele ligar, pero en realidad tiene el sentido de que los aliados de Rusia no ven legítimo ese cambio de bando, no ven legítimo la decisión de un gobierno que no consideran justificado ni con base legal, y por tanto entran en el territorio de un país aparentemente conquistado, sobre todo si se tiene en cuenta de que el régimen que ha entrado con el tren sellado tiene vinculación con oro del Kaiser, y por tanto es una continuación directa de la propia idiosincrasia de la guerra. Sí, sí. Sí, no, no y bueno, el tren blindado que te refieres, bueno, eso desmonta un poco las mentiras bolcheviques, ¿no? Dices, no, es que todos mis enemigos, el capital extranjero, pues bueno, tú estás financiado con el oro de capital, oro capitalista, ¿no? Sí. Y encima que te la ha dado sangre azul, encima. En este caso el Kaiser te la ha dado. Sí, y que era Pues sí, era pariente del zar, como todo el mundo sabe. encima primo, creo que era primo, Sí, o sí, era un primo. sí, era el primo Nicky y el primo Willy. Sí, o sea, con el primo de tu máximo enemigo, o sea, sí. A ver, es fácil desmontar. Estas cosas, el discurso bolchevique en este sentido es fácil desmontar. Luego has dicho algo muy interesante, el tema de los freikorps bálticos. Esto es curioso porque los alemanes, una vez bueno, firman el Tratado de Brest-Litovsk, intentan crear una especie de Estado báltico que le llaman el Ducado del Báltico Unido. Tienen una bandera así como azul y blanca, muy, muy rara. Y bueno, es curioso porque es verdad que la élite política allí son de origen alemán, los Waldenritter, estos, como la nobleza báltica, que todas son de origen germano, desde los tiempos, pues bueno, de la orden teutónica. Y bueno, y esos freikorps van a estar allí combatiendo hasta el año, prácticamente hasta el año 19, combatiendo, pues bueno, al nacionalismo báltico, o sea, el nacionalismo letón, estonio, lituano. De hecho hay una batalla que libran los freikorps, que se llama la batalla de Cesis, que es una batalla que a mí me parece muy decisiva a nivel histórica y es muy poco conocida porque bueno, tiene lugar dentro de la guerra de independencia estonia y bueno, acaban los estonios de expulsar a los bolcheviques y estaban retirándose los bolcheviques hacia San Petersburgo, bueno, Petrogrado, luego le llamaban Leningrado, vamos. Y estuvieron a punto los estonios de ocupar Petrogrado, de no ser por los freikorps, porque los freikorps les atacaron vilmente por la espalda, pues bueno, para intentar anexionarse Estonia. Entonces tuvieron que dar media vuelta cuando ya los bolcheviques estaban evacuando Petrogrado, porque ya la daban por perdida los bolcheviques Petrogrado, y en ese momento tuvo que dar media vuelta el ejército estonio para ayudar a los letones que estaban ahí en una ciudad fronteriza que es Cesis y bueno, hacer frente a los freikorps en la batalla de Cesis, que fue una batalla bastante grande entre los nacionalistas, digamos, letones y estonios contra los freikorps alemanes. Bueno, ganaron la batalla de Cesis, pero precisamente por ganar esta batalla los bolcheviques se salvaron de perder Petrogrado, porque luego volvieron los bolcheviques cuando vieron que ya no iban a Petrogrado, volvieron a la ciudad y luego ya no la podían conquistar porque ya les dio tiempo a levantar cinturón defensivo y bueno, y fortificarse allí en la zona. Y mira, es una de estas batallas que probablemente podrían haber cambiado el curso de la historia, de la guerra civil rusa y la historia, porque perder Petrogrado hubiera sido un golpe muy grande para el ejército rojo en ese momento que tenía tantos frentes abiertos en prácticamente todos los sitios. Sí, es una de estas historias que daría también para una película. Espero que la hayan hecho en Estonia. Como no somos muy conocedores de la filmografía de aquel país, pues igual la tienen, o una serie. Pero luego tenemos casos como el ámbito de El milagro del Vístula, de agosto del 1920, y ha costado que siquiera los polacos hagan una película específica, que al final acabaron haciéndola hace no mucho. Incluso es un momento en el que
creo que lo comentas también en el libro, en este otro, referido a que cómo hubiera sido la historia de Europa si los soviéticos que tenían esos planes ya los tenían hechos después de la derrota en el Vístula y toma de Varsovia y todo eso, haber enlazado con la Hungría de Bela Kun, haber enlazado con la República Soviética de Baviera, es decir, nos habríamos encontrado probablemente en un escenario 1944-45 más o menos, pero en el año 2021, lo cual ciertamente habría sido bastante curioso, porque si uno mira el ámbito del escudo de la Unión Soviética, encontrará que no hay fronteras. Es un globo terráqueo donde no hay fronteras. Por lo tanto, en realidad el nombre auténtico del país era la Unión Mundial de Repúblicas Socialistas Soviéticas. El horizonte está inserto incluso en el mensaje de ahora, donde dice Vladimir Putin y su edecán, el señor Medvedev, dice que Rusia no tiene fronteras. Ese lema está en el escudo de la Unión Soviética. Por tanto, la historia tiene raíces. Sí, sí, pero bueno, más que eso, enlazarlo con una especie de nacionalismo ruso, eso es ya propio, algo más de la propia doctrina marxista decimonónica, digamos. Sí. No creo que sea algo... Sí, es verdad que adoptaron ese escudo, pero bueno, yo creo que eso es más de la doctrina marxista del siglo XIX o de una determinada escuela de... Sí, el marxismo tiene esas cosas curiosas. El marxismo también tiene muchas Sí, escuelas. mencionaste Letonia y tuviste a Carlos Caballero Jurado en uno de los programas con el tema de los letones, que enlaza la Primera Guerra Mundial con la Segunda Guerra Mundial, los voluntarios luego en el Tercer Reich. Creo que era Batiatis tan importante para el ámbito del comienzo de los soviéticos, porque los letones fueron muy importantes por este elemento, creadores del Ejército Rojo y todo esto, y que luego toda esta gente, incluido Batiatis, tiene una derivada pintoresca, porque van de un lado al otro completamente distinto. Sí. Sí, es curioso porque realmente la revolución la empiezan los letones, los fusileros letones, el cuerpo este de fusileros letón. Y bueno, es curioso porque el país sí tenía, dentro de Letonia era el lugar en proporción a población donde había más simpatizantes del partido bolchevique. Si ahora lo fragmentamos al Imperio Ruso en lo que luego serían las repúblicas soviéticas, Letonia en proporción de población a su censo sería Letonia, la que más. Y luego esto da un giro completamente radical, porque en el caso de los bálticos es luego lo más anti-bolchevique que hay. Evidentemente sigue habiendo bolcheviques, pero ya de una manera, en algunos casos, bastante reducida o testimonial comparados con otros lugares del antiguo Imperio Ruso. Y retrocediendo a la primera exposición del tema del milagro del Vístula, sí que la verdad, haciendo un what if ahí, sí que es un escenario interesantísimo, porque dices, sí, ¿qué hubiera pasado? Que hubieran tomado Varsovia, hubieran enlazado con las revoluciones en Alemania, no sé, no creo que hubieran dominado Europa, pero por lo menos las tropas de la Entente que había en Francia hubieran tenido que rápidamente moverse hacia el interior de Alemania. Y incluso contando con el mismo ejército alemán, ¿no? Para parar. A ver, lo hubieran parado, yo creo que lo hubieran parado. Pero hubiera sido muy costoso, hubiera sido otro conflicto, en este caso ideológico, pero otro conflicto, la verdad, sí, muy interesante, la verdad. El What If ese, hay un libro, lo tengo por aquí arriba, que no sé si lo veo por aquí. Aquí está. No sé si lo conoces, de Adam Zamoski, este libro. Sí, tengo una historia curiosa con ese libro. Es que hubo alguien que me lo prometió regalármelo por mi cumpleaños y todavía no ha llegado. Hace ya bastantes años. Ah, bueno. Pues ahí sí. Espero que te oiga públicamente por aquí. No creo. Sí, no creo.
Pero bueno, yo simplemente comento eso como anécdota que, Pues este bueno, pasó. autor hace un what if muy interesante respecto a esto último. De qué hubiera pasado si en la parte final hace una reflexión del escenario en el que un escenario complicadísimo hubiera sido. No quiero decir que hubiera esto triunfado el comunismo en todo el mundo y en toda Europa, pero el escenario hubiera sido muy complicado y probablemente las tropas del frente occidental que todavía estaban ahí hubieran tenido que ser rápidamente movilizadas a Alemania, hacia el interior de Alemania, porque bueno, tenemos los levantamientos en el Ruhr. En Italia tenemos el comienzo del Bienio Rojo, la Hungría de Bela Kun. Hubiera sido un escenario muy delicado, muy delicado. Sí, porque todos esos países habían salido regular de la Primera Guerra Mundial. Hombre, ¿qué voy a decir a alguien que hace recreación militar de italianos? Evidentemente, el frente de Caporetto, en la zona entre Italia y Austria, fue bastante doloroso en víctimas y por tanto Italia salió debilitada, además de que luego no le dieron lo que creía que merecía y por tanto la gente estaba cabreada en Italia, hasta el punto de que Mussolini, que venía del socialismo, acababa fundando en el 22 el partido fascista. Por tanto la cosa estaba convulsa en Italia, Alemania y todo esto. Seguro que la historia habría cambiado muchísimo porque los eventos que condujeron a la Segunda Guerra Mundial habrían sido completamente distintos, hasta el punto de que seguramente no hubiera existido una Segunda Guerra Mundial tal y como lo consideramos. Sí. Sí, hubiera sido toda la misma guerra, realmente. Fíjate, ahora lo consideraríamos, hubiera empezado el 14 y cuando hubieran terminado todas estas revoluciones que se hubieran acabado aplastando. Lo consideraremos quizá todo lo mismo, no lo sé. Eso ya los historiadores a posteriori lo hubieran decidido. Sí, ya tenemos más o menos una idea de que puede ser considerado el espacio como algo completamente unificado, sobre todo teniendo en cuenta de que en todos estos escenarios secundarios, por ejemplo el tema del Cáucaso, el tema de Persia y otros parecidos, hay insurrecciones que duran todo el periodo de entreguerras. Está el caso de los griegos con los turcos, que reconfiguran lo que había sido la paz con luego una nueva paz, después de haberles echado de Esmirna y todo esto. Luego otros escenarios donde hay revueltas, insurrecciones, golpes de mano. Hemos citado el tema del Cáucaso, Georgia, Armenia, Azerbaiyán, toda la zona de Caucasia. Evidentemente todo esto no encaja dentro de las cajas la guerra empieza en el 14, termina en el 18 y luego ya paz, y luego en el 39 pues vuelve la guerra. Evidentemente no, son situaciones que son más fluidas de lo que puede parecer. Sí, es que también depende del escenario, es lo que has dicho. Has citado por ejemplo la guerra greco-turca, que la verdad es un conflicto muy interesante porque bueno, afecta a unas poblaciones que llevaban los griegos, vamos, llevan miles de años ahí, que los encontramos ya en obras como de Homero, como la Ilíada o la Odisea, ya nos hablan de griegos ahí, y de golpe y plumazo llega el año 1922, toda esa gente desaparece. Sí, es que la zona del Cáucaso, lo que hemos dicho, que empalma con la otra en algunos puntos. Es curioso, uno de los líderes, fíjate, esto sí que es bastante curioso. Uno de los líderes que empezó la revuelta contra los rusos en el Cáucaso lo hizo a mediados del siglo XIX, el imán Chamil. Pues uno de sus nietos estaba combatiendo en los años 40 contra los soviéticos. Uno de sus descendientes, no sé si es nieto o era un familiar, no recuerdo qué rama familiar era, ahora no recuerdo, pero o sea, uno de descendientes que era un chamil también, pues fue uno de los que combatió hasta el 44 contra los soviéticos, o sea, podemos decir, ahí ni siquiera, para ellos la guerra ni siquiera empezó en el 14, había empezado, no sé, desde 1840, o sea, 100 años antes, casi, o sea, no.
Sí, es un poco como lo que le dice Paul Muad'Dib Atreides a los Fremen, que les dice, bueno, vosotros lleváis décadas luchando contra los Harkonnen, pero nosotros llevamos cientos y cientos de años, así que ya os voy a enseñar yo cómo se lucha contra esta gente. La plantilla de la historia nos lleva a conexiones bastante curiosas, porque la lucha entre griegos y turcos luego se producirá un intercambio poblacional de turcos de cultura, pero de habla griega, que están viviendo en una zona, y luego la contraparte, que serán intercambiados y luego serán extraños en el país que supuestamente es el suyo. Y esa plantilla luego se utilizará en el 47 entre pakistaníes e indios, con intercambios de población Sí, también brutales. sí, en Cachemira, la zona de Cachemira fue, sí, también hubo casos muy parecidos. O incluso en Alemania, al terminar la Segunda Guerra Mundial, todas estas poblaciones alemanas del este, al llegar a la Alemania actual, eran vistos como extraños y vamos, hasta sufrían casos de discriminación. O sea, venían, pues sí, alemanes de los Sudetes, vale, pero tú nunca has estado aquí. Ahora porque te han traído aquí los vencedores, pero yo no te considero alemán. O sea, Sí, no. ahí estaban los alemanes del Volga que llevaban desde tiempo inmemorial y los Sí, que eso saca acabaron en Stalin. Argentina luego, sí, sí. Curioso, ¿no? Por lo tanto, ciertamente la historia a veces rima, y cosas que están en un momento luego se replican, las ondas expansivas, eh, y luego aparece otra cosa parecida en otro lugar, en otro momento. Por eso es interesante ir mirando. Y, hombre, sin llegar a lo de la conspiranoia, que es tener la pared con los cachos de periódico y los hilos que van de un lado a otro, pero a veces estas cosas salen de natural, salen de suyo. Sí, sí. Mira, por un ejemplo de unas cosas que vuelven, vienen y van, de hecho lo comento en el libro, hablo de una matanza que es Shusha, no sé si te suena. Creo que sí. Es una ciudad del Nagorno-Karabaj. Sí. Es, bueno, es una matanza doble. Primero a armenios, a musulmanes, luego a nivel mayor musulmanes a armenios. Luego esto en los años 80, cuando empieza esta guerra entre Armenia y Azerbaiyán al descomponerse la URSS, hay otra nueva matanza en Shusha, es destruida por segunda vez la ciudad entera. Había sido destruida en 1920, aquí una segunda vez, y recientemente, Sí, hace 2 años, la sí, nueva guerra la volvió a recuperar Azerbaiyán. mm, La recuperó otra vez Azerbaiyán, cuando la había perdido 20 años atrás, y otra vez. No había, ya no la destruyeron una tercera vez porque ya eran ruinas desde la última, ni siquiera la habían reconstruido. O sea, pero fíjate cómo la historia va y viene, va y viene. sí, desde el 1 de enero del 2024 toda la República de Artsaj fue eliminada de la memoria. Y es porque en ese momento de 1988 la URSS ya estaba lo suficientemente débil como para no poder controlar ni siquiera las zonas del Cáucaso, que fue únicamente la URSS la que la fuerza provocó la estabilización artificial de toda esta zona, pero cuando ya no tenía capacidades, pues el puchero volvió a abrirse y volvieron a salir los fantasmas atávicos a relucir. Y lo último ha sido esto, de la derrota del 2020 y la nueva derrota posteriormente, eh, actualmente con la situación que tiene problemas a Armenia para sobrevivir siquiera, porque es como el grano en el pompis, por decirlo suavemente. Sí, Armenia es de las naciones a nivel. Vamos a ver, a nivel de posición estratégica, es una nación que lo tiene muy difícil. O sea, lo tiene muy difícil porque no es una nación rica, hay que decirlo, no, pero está rodeado de vecinos ricos que no pueden comunicarse entre sí porque está Armenia en medio. Una nación más pobre como Armenia está en medio. Es una posición, la verdad, muy, muy complicada. No querría estar en su lugar, la verdad, no querría estar en su lugar. ¿Hay algún otro elemento del libro que ahora te acuerdes de este libro del Cáucaso y de la zona de Persia? No, creo que
así, le hemos dado las pinceladas, más o menos, de lo que había que dar y así 4 pinceladas y el resto ya animarlo a que lo compre el público. Sí, lo importante de los libros es no solamente comprarlos, sino después leerlos. Y después de leerlos, pues comentar que la gente continúe, como el Fractal 333, 330 y todo esto, para que se difunda y el conocimiento no se quede estancado. Esa es la parte importante de transmitir el conocimiento, de divulgarlo. Pues eso, a animar a comprar el libro y también a visitar, los que no lo conozcan aún, también a visitar mi canal, Eurasia 1945. .com. .com es la web, Sí. en el buscador de YouTube Eurasia 1945, a secas. Sí, Web, sí estaba añadiendo también el tema de la web, el canal, la web, los libros, evidentemente todo debe fluir en un común esfuerzo por divulgar. Pues bien, Sí, bueno. creo que la gente que haya llegado hasta aquí seguramente le habrá resultado interesante, esperemos. Y bueno, pues agradecido. A ti por haber estado una vez más aquí, que me lo paso muy bien, lo disfruto mucho con el público que nos ve y nada, hasta la siguiente que esté aquí para lo que quieras. Y tú también a mi canal, que ya has estado también, ya has estado una vez. Y a ver si te tengo pronto de nuevo. Bien, pues seguro que en algún momento es posible.